Hoy vamos a tener con nosotros una mujer bien especial que el Señor, que siempre hace esas relaciones divinas, nos permitió conocer, tener el placer, el honor de conocer en Panamá, una mujer preciosa, oiga, tiene un color de piel así todo bello, como esas playas de su país. Ella viene desde República Dominicana hoy a bendecir nuestra vida. Esté expectante de lo que el Señor hoy tiene para darnos. Pastora, muchas gracias. Que el Señor le bendiga grandemente y que la use en gran manera, como sé que Él suele hacerlo con usted. Bienvenida. Shalom a todos, que Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, qué bueno. Bueno, usted me asusta con esa presentación, pero bueno, que sea el Señor para su gloria. Miren, mis amados, hoy vamos a hablar de un personaje bíblico, así como la pusieron en el flyer de la invitación para este tiempo. Vamos a hablar de un personaje que vivió de acuerdo a su nombre, ejerciendo justos juicios e inspirados por Dios durante su reinado. Vamos a hablar de uno de los reyes de Israel, perdón. Recuerden que a la muerte de Salomón el reino fue dividido. Y entonces 10 tribus se quedaron en el reino del norte, lo que se llamaba la casa de Israel. Por eso, cuando usted escucha mucho que se lee en la Biblia la casa de Judá y la casa de Israel, hace esa salvedad porque durante el reinado de Saúl, del rey David y luego de Salomón, el reino era uno solo. Pero a la muerte del rey Salomón, pues el reino se dividió por motivos de que quedó reinando pues Roboam, el hijo del rey Salomón, y no quiso ceder a las demandas que le hacía el pueblo. Esto trajo como consecuencia que uno de los generales se rebelara, que era Jeroboam, y se dividió el reino en dos. Entonces ya se llamaba, cuando usted lee en la Biblia que dice la casa de Israel, se está hablando de las 10 tribus. Y cuando decía la casa de Judá, se refería pues a la casa de Judá y Benjamín, que quedaron como el reino del sur, que es del linaje de donde viene el rey David y de donde viene nuestro Mesías. Bueno, pues hoy yo voy a hablar de uno de los reyes de la casa de Judá. Es importante resaltar que los reyes de la casa de Israel prácticamente todos fueron perversos. Los reyes que se quedaron con el reino del norte fueron todos unos perversos que no obedecían a la voz de Dios. Pues Jeroboam, cuando el reino se dividió y él se queda con las 10 tribus, por el temor de que como el templo estaba en Judá, ¿verdad? En Jerusalén, pues por temor a que los hermanos cuando bajaran a ofrender a las fiestas bíblicas, cuando bajaran a ofrecer los sacrificios, por temor a que se quedaran en el reino del sur, entonces él decidió hacer lugares altos y decir aquí van a adorar a Jehová, aquí van a alabar a Dios, y esto trajo como consecuencia mucha idolatría y por consiguiente pues los reyes que gobernaron pues la casa de Israel, las 10 tribus del norte fueron reyes totalmente que se paganizaron. Entonces hoy vamos a hablar bajo el tema cuidado con quien haces alianza. ¿Por qué? Porque aún siendo una mujer y un hombre de Dios, una persona que obedeces y buscas el rostro de Dios, puedes caer lamentablemente en un pecado que te puede traer grandes y serias consecuencias. Que este fue el caso de este personaje del que vamos a hablar a continuación. Un hombre cuyo nombre, ¿verdad? Significa Jehová ha juzgado. Más adelante le voy a decir quién es el personaje, pero el nombre de él significa Jehová ha juzgado. Y honestamente podemos decir que la evidencia que da la Biblia acerca de él, pues nos dice claramente que este personaje vivió de acuerdo a su nombre, porque él ejerció justos juicios y fue inspirado por Dios durante su reinado. Pero como usted y como yo, que somos seres humanos, tenemos ciertas debilidades. Y hoy vamos a hablar de la línea tan fina que hay entre tú vivir de acuerdo a Dios, obedecer a la voluntad de Dios y cometer el error en algún momento de hacer una alianza, ya sea una negociación de negocios, ya sea una alianza laboral, ya sea una alianza de un parentesco familiar. Todas esas cosas influyen mucho en nuestra vida espiritual y de alguna manera puede hacernos caer. Así es que presta atención a esto. El personaje bíblico del cual te voy a hablar y es de el rey Josafat. Y el rey Josafat, su historia la encontramos en el libro de Segunda de Crónicas. Y les voy a dejar de tarea que lo adelante lean desde el capítulo 17 de Segunda de Crónicas hasta el capítulo
21, que es donde narra totalmente y completamente la historia del rey Josafat. Pero esta vez voy a leer los primeros versículos del capítulo 17. Leo la palabra en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Dice de la siguiente manera, Segunda de Crónicas, capítulo 17, dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Fíjense cómo aquí hace la diferencia. Él, Josafat, era rey de Judá y él anduvo en los caminos de quién, de su padre David, de su descendencia, del rey David. Y mira cómo hace la salvedad aquí que dice, y no anduvo según las obras de Israel. ¿Por qué? Por lo que le dije en principio, porque la casa de Israel se paganizó totalmente. No hay evidencia escritural de que los reyes de Israel fueran obedientes al Señor. Entonces, leo el versículo 5, dice, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Cosa que a veces quizás si tú dices, estoy buscando del Señor, estoy siéndole fiel a Dios, pero lamentablemente no me está yendo bien. Mira, espérate un momentito y sigue con tu fidelidad, como dice la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y recuerda que la felicidad no la da solamente tener mucha disponibilidad económica, porque a veces, y lo vemos, muchos ricos, famosos y poderosos, sus vidas están totalmente con tristeza, con depresión y algunos terminan en el suicidio, lo cual indica que esto no nos garantiza a nosotros la felicidad y la paz. Yo siempre digo a las ovejas que Dios ha puesto en mi mano que el que es verdaderamente feliz es el que está contento con lo que tiene. No significa esto que tú no aspires a tener cosas mayores, pero en el momento en el que estás, Señor, alabo tu nombre, te doy gracias y me voy a preparar y espero lo próximo que tú tienes para mí, porque no podemos buscar a nuestro Padre por los panes y los peces. Pero bien, fíjense cómo aquí en estos primeros versículos nos damos cuenta que la Biblia testifica de que él era un hombre bueno, de que él era un hombre de Dios, que anduvo en los caminos del rey David, que buscó. Pero mira un punto importantísimo que yo quiero resaltar aquí. Y es que, por ejemplo, Josafat fue el cuarto rey de Judá. Es decir, después que se divide el reinado en Judá, sucedieron 4 reyes y él fue el número cuarto. Una posición que obviamente heredó de su padre Asa y que ascendió él en el trono en un momento crucial bajo su manto. Sin embargo, este rey Josafat le dio un rumbo nuevo a la nación y usted va a ver por qué. Él se destaca, este personaje bíblico se destaca por su devoción a Dios y por promover la fe en medio de su entorno predominantemente idólatra. Y eso es muy importante porque nosotros a veces estamos rodeados de amigos en nuestro lugar de trabajo o estamos rodeados de familiares y por no hacerlo sentir mal, nosotros no somos capaces de decir o de dejar claro nuestra fe y la búsqueda que tenemos. Y a veces cedemos para no hacer sentir mal o por no tener problemas con el amigo o con el familiar. Mira lo que dicen los versículos del 7 al 9, que es algo muy importante que quiero resaltar. Dice que al tercer año de su reinado, él envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñase en todas las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Mira lo maravilloso de este rey. Este rey tenía tanta devoción por Dios que sabía que su entorno estaba tan paganizado, con tanta idolatría, que él se propuso que en su reinado levantó hombres, príncipes, levitas, que eran los conocedores de la Torá, de la ley, para que a todo rincón del reinado de Judá enseñaran la ley de Dios. Eso es algo muy importante y que sí debe ser la responsabilidad de cada uno de nosotros, que nuestro entorno conozca la ley de Dios sin fanatismo, sin apasionamientos, pero sí con una intención de que sus vidas sean libertadas a través de la palabra de Dios. La Biblia menciona, por ejemplo, que el Señor estuvo con Josafat porque él siguió los caminos de su padre David. Y uno de los actos más notables
fue esto, que él envió a maestros a Judá para enseñar la ley de Dios. Hermanos, cuando tú consigues a alguien que te instruye y que te enseña la palabra de Dios, es la bendición más grande que tú puedes tener, porque te está enseñando principios básicos que te van a ayudar para cambiar tu vida en lo adelante. Y por eso a mí me encanta hablar y me gusta enseñar, que para la gloria de Dios, aunque él me puso en el pastorado, el don más grande que me dio fue el de la enseñanza, porque yo siempre digo, como dijo Yeshua, que tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre, porque cuando tú puedes aprender algo, cuando tú aprendes algo verdaderamente, tú eres libre. En una prédica a veces hay mucha emoción y la gente se goza, pero en una enseñanza el Señor abre tu entendimiento y es lo que va a ministrar y va a hacer que tú cambies, porque la emoción del momento y gloria, gloria, aleluya, eso es maravilloso, hermano. Pero a veces se mezclan las emociones, pero las enseñanzas son las que nos transforman nuestras vidas. Y este rey se propuso en su corazón que todo su reinado conociera la ley de Dios. Cuando conocemos la ley de Dios, eso es lo que nos transforma y lo que vivifica nuestro espíritu. Entonces, hermanos, y usted dirá, pero bueno, la pastora le dio como tema del título a nuestra pastora Luz Marina que iba a hablar de cuidado con las alianzas. Pues sí. ¿Dónde vamos a hablar de eso? Bueno, acompáñame al capítulo 18, porque allí vamos a hablar un poco acerca de con quién este hombre hizo una alianza que le hizo daño, un daño gravísimo. Dice el capítulo 18, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Ay, señores, ¿se acuerdan de Acab? Rey de Israel, un malvado rey que tenía una esposa que se llamaba Jezabel, pagana, con quien tenía también 400 profetas que también eran paganizados. Entonces, fíjense cómo este hombre hace alianza con un malvado. ¿Cómo se supone que tú, mujer de Dios, hombre de Dios, que estás buscando y que cada día te quieres santificar, hagas una alianza con una persona que tú sabes que es un yugo desigual, porque no tiene tus mismos valores, porque no tiene tu misma fe? Usted sabe que en la antigüedad se usaba que los padres eran que le buscaban la esposa a los hijos, y en los reinados pues se hacían alianzas estratégicas para en momentos cruciales de batalla o de guerra pues poder tener unidad. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros, los hijos del rey de los cielos, no se nos está permitido estar haciendo ese tipo de alianzas sin dirección del Señor. Entendemos que era una estrategia, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Dice aquí que él hizo un parentesco, pero sería bueno que supiéramos cuál tipo de parentesco, porque este versículo no nos lo explica, solamente dice que él hizo parentesco con Acab. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo él hizo un parentesco? Entonces, para esto yo quiero que usted me acompañe al capítulo 21, en donde vamos a encontrar el parentesco que hizo el rey de Acab. Voy a leer en el capítulo 21, desde el 1 al 6, dice, ya esto a la muerte de Josafat, esto es lo último que habla, pero dice, durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Jorán, su hijo. Recuerde bien este nombre, Jorán, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá, y su padre les había dado muchos regalos, de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Jorán porque era el primogénito. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Oiga bien, no de los reyes de Judá, de donde venía él y de donde venía su padre. Dice, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál era el parentesco que nos dice aquí en el capítulo 18 que dice que Josafat y contrajo parentesco con Acab? Eran consuegros. ¿Por qué? Porque el hijo de Josafat, Jorán, se casó ¿con quién? Con la hija del malvado Acab. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Mira lo que hizo, mató a sus hermanos. ¿Por qué? Porque anduvo en los caminos de ¿quién? Del rey Acab. Y hoy es lo que Dios quiere hablar. Ten cuidado con quien haces alianzas. Josafat, a pesar de que era un hombre de Dios, a pesar de que era un hombre que estaba involucrado en que el pueblo aprendiera la palabra de Dios, aún así, mira en el error que cayó, en hacer alianza con
un rey de Israel que era un perverso, que era una persona que estaba totalmente alejada y divorciada de los caminos del Señor. Entonces, es importante que nosotros pensemos esto. Y ahora yo quiero que usted vea a dónde llevó a esta decisión, lamentablemente, al rey Josafat. Voy a seguir leyendo en el capítulo 18. Dice, bueno, en el versículo 2 dice, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y gran parte de los que con él venían. Y les persuadió que fuesen con él contra Ramot de Galaad. Es decir, oiga bien, hizo una alianza y ya el rey de Israel le está pidiendo, mira, acompáñame a la guerra, vamos a pelear contra Galaad. Esa guerra, hermanos, no le pertenecía a Josafat. Josafat estaba bien y estaba en paz en su reinado de Judá, enseñando a su pueblo la palabra de Dios, contaba con la bendición de Dios, porque la misma Biblia testifica que Dios estuvo con él. Ten cuidado de involucrarte en guerras que no te pertenecen. Ten cuidado, a veces hay personas que nos llaman y nos piden, ora por mí. Yo siempre le digo, yo te voy a ayudar a orar, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de pelear nuestras batallas. Y a veces nosotros nos ponemos a pelear batallas que no nos corresponden. Esto le pasó aquí al rey Josafat. Este problema era de Acab, no de él. Y no podía hacer una alianza, hermanos, porque dice la palabra, andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Acab y Josafat no estaban de acuerdo. Josafat era un hombre que tenía temor de Dios. Acab era un hombre que andaba de espaldas a Dios. Y continúo leyendo y dice, dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Cómo que su pueblo era como su pueblo? Señores, el pueblo de Israel, es decir, la casa de Israel, recuerden que hablé de la división de los reinados y había la casa de Judá, que es la que permanece hasta hoy. Los que están allá ahora mismo en Israel son nuestros hermanos de la casa de Judá y la casa de Israel. No andaban en lo mismo. La casa de Israel en ese tiempo estaba totalmente paganizada, hermano. Ofrecían sacrificios en lugares altos, estaban en idolatría. Mientras que la casa de Judá estaba buscando el rostro de Dios, porque el rey se había encargado de mandarle maestros que los enseñaran en la ley y en la Torá. Entonces no podía ser el mismo pueblo. Amén. Además, dijo Josafat al rey, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y esa parte yo quiero, a pesar de que lo hizo, yo quiero que tú y yo aprendamos a consultar a Dios cada vez que tengamos que tomar una decisión, hermano. A veces entendemos que Dios solamente sirve para las cosas muy grandes, pero la palabra nos dice que tenemos que tener cuidado de las obras pequeñas, porque a veces hay detallitos y cosas muy pequeñitas que pueden hacer un fuego muy grandote y que pueden hacernos mucho daño. Fíjate qué palabra de sabiduría. El rey Josafat, porque era un hombre temeroso de Dios, le está diciendo a Acab, está bien, yo voy a ir contigo a la guerra, pero primero vamos a consultar a Jehová, a ver qué él nos dice, a ver si él está con nosotros. ¿Haces tú eso con alguien? Cuando alguien te llama, ¿te apresuras a dar tu propia opinión o le dices, vamos a orar para ver qué dice Dios al respecto? Maravilloso esto. Dice el versículo 5, entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y esto es importante, hermano, todo lo que brilla no es oro. A veces todo parece que está a nuestro favor. Y en esos momentos, como que cuando uno entiende que todo se alinee, siempre es bueno como buscar una segunda opinión. Por ejemplo, cuando alguien nos dice que tenemos una condición de salud delicada, Dios nos guarde a todos, nunca es bueno quedarnos con esa misma opinión de ese médico. Siempre es bueno ir a otra opinión para saber. Esto hizo el rey Josafat. 400 le dijeron que sí, que fueran a la guerra, pero aún así, él tenía algo que le estaba, ese sexto sentido, esa señal, ese discernimiento en su espíritu, que las cosas como que no estaban muy bien. Y le digo, ¿habrá otro profeta al que podamos consultar? ¿Te dejas tú llevar de lo primero? Sí, hazlo así. O por casualidad tú mismo eres autocrítico y dices, espérate, pero déjame volver a ver si verdaderamente esto viene de Dios. Y no nos dejamos engañar, porque a veces, hermano, las cosas parecen que están como muy alineadas, pero ¿será correctamente así? Recuerden que dice la palabra que ancho es el camino que nos lleva a la perdición. El camino malo siempre es grande y por él entra mucha gente y el estrecho es más pequeñito. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces la gente dice, es una iglesia llena de Dios porque tiene 1,000, 1,500 miembros. Y bueno,
el anhelo es que sí, que sea así, pero no necesariamente porque tengan 1,000 y 1,500 miembros significa que todo ahí es de Dios. Tenemos que ser apercibidos y tener cuidado con eso. No porque sean muchos significa que están en lo correcto. Amén. Entonces, mira cómo dice el versículo 7. El rey de Israel respondió a Josafat, hay aún aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. A veces el Señor te habla a través del pastor y te da una palabra de amonestación y tú te molestas. Eso le pasaba acá. Este profeta, como estaba alineado con la voluntad de Dios, pues nunca le profetizaba bueno, porque acá estaba en desobediencia. Entonces no puedes esperar que haciendo lo malo te den palabras proféticas buenas. Por eso es que es verdad, como yo digo, es verdad que Dios es un Dios que prospera, pero hay que tener mucho cuidado con ese evangelio de la prosperidad, de que todo es bueno, porque a veces se le está profetizando a gente que sus caminos no están alineados a Dios y se le está diciendo, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto, y hemos confundido la prosperidad que viene de Dios con la riqueza de este mundo, hermanos. Amén, así es. Porque la prosperidad que viene de Dios, no significa, no necesariamente tiene que ser que tú tengas mucho dinero y que tengas muchas posesiones. La prosperidad que viene de Dios puede ser que Él te permita, sí, vivir bien, que te permita tener los recursos para pagar tus biles, tus compromisos, pero también puede ser que te dé una atmósfera de paz, que tú en medio de... Hermano, no hay persona más feliz que el que está atravesando un momento de prueba difícil y puede mantenerse quieto y reposado en paz, creyendo que el Dios que lo llamó lo va a ayudar. Porque hay personas que desde que tienen un problemita se vuelven locos y se desesperan. Y entonces tú dices, ¿dónde está el Dios que tú andas profesando que tú le sirves? Si de una vez que te pasa algo malo te estás volviendo loco y te estás desesperando. Obvio, como humanos, hay momentos que nos llega la ansiedad a todos. Es cierto, hay momentos que nos llegan porque somos seres humanos, pero lo que no podemos permitir es que esa ansiedad se apodere de nosotros y se nos olvide todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado en confundir la prosperidad de Dios con posesiones y bienes materiales. Amén. Que no necesariamente porque tú tengas muchos bienes, tú estás prosperado de parte de Dios. Tú tienes riquezas aquí en la tierra, pero yo te invito a que te preocupes a hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Amén. Pero sigamos aquí. Espero en Dios que el tiempo me dé. Yo hablo muy rápido, así que perdónenme. Entonces, el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y el rey de Josafat de Judá estaban sentados en cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaán, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Estaban dándole palabra de que sí, de que entraran. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Hay que tener discernimiento de espíritu y hay que saber, aunque quien esté hablando te sea una autoridad, tenemos que, dice la Biblia, que tenemos que probar los espíritus a saber si son de Dios, hermanos. Versículo 12 dice, y el mensajero que había ido a llamar Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Oye bien, estaban tratando de condicionar al profeta, porque imagínate, 400 profetas ya habían dicho que todo estaba bien, que entraran, que iban a ganar. Entonces el mensajero le dice, mira, yo lo voy a parafrasear y lo voy a hablar en buen dominicano. Mira, todo el mundo dijo que él iba a ganar, no venga tú a profetizar en contra. Te conviene que tú digas que sí, porque dime, 400 se van a equivocar y tú eres el único que tiene la razón. ¿No le ha pasado que hay gente que te dice eso en alguna situación? Pero todo el mundo dice eso y tú eres la única o tú eres el único que dice que no es así. Bueno, hermano, ¿tú sabes qué pasa con eso? Tener conciencia de que tú tienes tu identidad en el Señor. Cuando tú tienes identidad del reino, tú sabes que aunque hayan 100 diciendo una cosa, tú estás consciente de lo que Dios te ha dicho y en esa es la palabra que tú te tienes que mover. Entonces, dice el versículo 13, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables mentiras, sino la verdad? Oye,
El profeta Micaía le está diciendo sube, lo está engañando, pero el rey en el fondo de su corazón sabía que no era verdad. El oráculo profético de este profeta nunca estaba alineado a los propósitos de acá. Entonces mira cómo él le dice, te ruego que me digas la verdad, porque en el fondo de su corazón él sabía, hermanos, que el profeta no estaba, ese oráculo no estaba alineado. Entonces en el versículo 16 dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuelven cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te había dicho yo que no me profetizaría bien, sino mal. Entonces él dijo, es decir, mira cómo él estaba condicionado porque él lo conocía. Hermano, usted sabe que le diga algo. La gente que está al lado tuyo, con la que tú haces alianza y que no está alineado a Dios, en el fondo sabe lo que el depósito de Dios que hay en ti. Sabe que Dios habla, que Dios te pone palabra, que Dios te usa para su gloria. Pero a veces la gente quiere insistir en su malvado corazón, en los designios de su corazón y no quiere ceder, no quiere dar su brazo a torcer. Entonces no nos queda más remedio pues que dejarlos. Mira lo que pasa aquí. Mira lo que le dice el profeta, y esta parte yo te la quiero leer porque es muy importante. En situaciones específicas, reprendemos al diablo y muchas veces no nos damos cuenta que estamos reprendiendo al mismo Dios. Hermanos, en Dios no todo es blanco y negro. En Dios hay muchos matices y es lo que tú vas a ver a continuación. Entonces dijo, esto fue el profeta, oíd palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramaot de Galaad? Oiga bien, ¿quién fue que lo preguntó? El Señor dijo, ¿quién lo va a inducir para que él caiga? ¿Qué era? Para que él se muriera ahí. Es decir, el Señor ya había determinado que Acab iba a caer, que iba a morir. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya se había encargado de darle palabra a Acab a través de diferentes profetas. Ustedes conocen la historia de Isaías, cómo sufrió en manos del rey Acab y en manos de su esposa Jezabel. Dios había dado palabra, pero este rey no alineaba sus caminos. Y es importante que usted sepa que cuando Dios te habla y te dice a través de varios vasos de instrumentos de Dios, mira, cambia, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de mentir, deja de ser arrogante, deja de tener esas actitudes y tú no obedeces, entonces Dios va a hacer lo siguiente. Mira lo que dice aquí, vuelvo y lo leo. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramaot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová le dijo, tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Hermanos, el libro de Lamentaciones, tenemos que tener mucho cuidado a veces cómo interpretamos algunos versos, porque estamos acostumbrados y se nos ha enseñado que lo malo viene del diablo y que lo bueno viene de Dios. Pero en el libro de Lamentaciones 3, la palabra dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Eso lo dice la palabra. Dice, lamentes en su pecado. ¿En qué tú y yo tenemos que lamentarnos? Nuestro pecado. ¿Por qué a veces sale la palabra negativa de la boca de Jehová en contra nuestra? Por causa de nuestro pecado. Tengamos esto claro. Entonces dice en el 22, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira. ¿Quién fue que lo puso? Jehová, hermanos. No fue el diablo. Pues a veces alguien te profetiza. No fue el diablo. Dice que Jehová puso un espíritu de mentira en la boca de esos 400 profetas. Y Jehová ha hablado mal contra ti. Entonces Sedequía, hijo de Kenaán, se le acercó y golpeó a Micaía en la mejilla. ¿Cuántas veces tú has dado una palabra y te han golpeado y te han hecho sentir mal? Y te han lastimado? O quizás tú has recibido una palabra y has hecho sentir mal a quien te la dio porque no quisiste creerla o porque no quisiste recibirla y aceptarla. Entonces, este profeta que amén, golpeó, pastora, eso pasa mucho. Entonces Sedequía, hijo de Kenaán, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y diles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y susténtale con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. ¿Sabe una cosa?
Mire, le voy a dar un pequeño testimonio y le pido a Dios que me ayude para que yo pueda terminar con esta enseñanza. Entonces, a veces el enemigo cree que te hace un daño por un lado, pero Dios tiene otras puertas. Por eso, no tengas pensamientos limitantes cuando alguien te lastima o te haga sentir mal. Confía que Dios tiene siempre un plan si tú eres obediente y si tú buscas el rostro de Dios. Aquí vamos a ver cómo Dios a Josafat, aún a pesar de que hizo esta alianza y de que su vida estaba en peligro, aún así Dios tuvo misericordia porque Dios conocía el corazón de él. Pero hoy Dios quiere darte esta palabra a ti porque quiere que tú te cuides de con quién te haces alianza, de qué conversaciones tú estás teniendo que te pueden acarrear cierto tipo de maldiciones a tu vida. Mira, mis amados, este profeta Micaías sufrió pan de angustia porque el rey lo mandó en prisión y dijo que le dieran pan de aflicción. Micaías respondió, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Le dijo, si tú vienes en paz, Dios no habló por mí. Mira lo que dice el versículo 28. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Adí, el rey de Siria, mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó de él. Oiga bien, cuando Dios está contigo, aunque el diablo te vista, te quiera engañar. Fíjate, el rey Acab le dijo, el de Israel, mira, vete tú con tus ropas reales y yo me voy a disfrazar. Y la orden era, mata al rey. Iban a matar a Josafat, pero como ese era el hijo de Dios, que a pesar de que tenía esa debilidad, Dios conocía su corazón. ¿Qué hizo? Él clamó y Dios le escuchó. ¿Qué dice la palabra? Claman los justos y Jehová les oye. Amén. Entonces, mira, dice el versículo 32, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, mas disparando un arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas de los coseletes. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Se cumplió la palabra del profeta del 1. 400 dijeron sí, tendrás victoria. Uno solo dijo no. Dios no, y ahí se hizo. Dice, pero mira qué pasó con el rey Josafat, que fue el que hizo la alianza y es lo que quiero que se te quede. Josafat, rey de Judá, estoy en el capítulo 19, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú de Hanai y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Aserá y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Tenga cuidado de estar ayudando, hermanos, al impío. Mira cómo aquí les reclamo. Cuando él llega de regreso en paz, le recibe un profeta, el profeta Jehú, y le dice, al impío ayudas. Haces alianza, Dios estaba irado contra él, pero por causa de esas buenas obras que él había hecho, el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, mis hermanos, oiga bien, otra alianza que vemos que él hizo está en el capítulo 20, rapidito. Capítulo 20, versículo del 35 al 37, dice, lamentablemente Josafat no aprendió la lección, porque Dios ya le había dicho a Josafat que no ayudara al impío, ¿verdad? Le había hablado, pero otra vez hizo otra alianza. Con Acab hizo un parentesco, casó a su hijo, Jorán, con la hija de Acab. Ahora, otra vez Josafat viene a hacer una alianza, pero esta vez la hace de negocios. ¿Y cuál es la alianza que hace? Mira lo que dice el 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces, Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Es decir, hizo otra alianza y dice aquí que este rey era impío, y como era impío, que Dios, las obras que hicieron, los barcos que construyeron, Dios permitió que se rompieran, porque cuando haces alianza, cuando haces yugo desigual, esas son las cosas que pasan. Viene guerra, viene muerte, viene destrucción, viene miseria. Y ahora tú te preguntarás, pero bueno, ¿por qué Dios permitió que pasara, que estos profetas se equivocaran, que estos profetas, 400 profetas, mintieran y le dijeran al rey y engañaran al rey
para que el rey fuera a la guerra. Te lo voy a decir rapidito, perdóneme, Pastora Luz María, pero es que con esto es lo que voy a cerrar. Te lo voy a decir y la respuesta está en el libro de Romanos. Pastora Vanessa, tranquila, no se preocupe, está bien de tiempo, tranquila. Ah, ok. Está en el libro de Romanos, en su capítulo 1, que ya con esta parte voy a terminar y te voy a mostrar por qué Dios muchas veces permite eso. Porque en este caso específico, Dios permitió que 400 profetas se equivocaran y le dijeran a él, ve. Aquí tú lo vas a entender. En el capítulo 1, versículo 18 del libro de Romanos dice de la siguiente manera. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga bien, la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. Todo hombre en esta tierra que detiene la justicia y la verdad de Dios va a venir sobre su vida ira. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, oiga bien, Acab conocía a Dios, porque su descendencia, todos ellos era la casa de Israel, conocían a Dios. Pero ¿qué pasó? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso pasó con el rey Acab. El corazón del rey Acab fue entenebrecido, no escuchó la voz de Dios. Y dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la sabiduría en nuestra propia opinión. A veces nos creemos muy sabios y no nos damos cuenta que estamos siendo necios, porque no, la sabiduría, hermanos, es el temor a Jehová. Esa es la sabiduría. Tú podrás tener muchísimos conocimientos. Yo tengo 2 carreras para la gloria de Dios, pero esa sabiduría que yo adquirí en el mundo y toda esa filosofía y todo eso está muy bueno. Me va a ayudar a mí aquí para yo poder trabajar y conseguir fuente de ingresos si Dios lo permite. Pero la sabiduría más grande que yo puedo obtener es el temor a Jehová, hermano. Y a veces no creemos que somos más sabios porque tenemos más carrera y a lo mejor el pastor que me está pastoreando no tiene una carrera universitaria y yo me creo más que él porque yo sí estudié y él no. Cuidado, hermano. Cuidado con menospreciar, porque lo más grande es un hombre con temor de Dios en su corazón y obediencia al Señor. Entonces, mire lo que dice el versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, aquí está, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Oiga bien, Dios los entrega a las personas que son como el rey Acab, que ya estaban envanecidas, que no obedecían, que no hacían caso a Dios. Dice, Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. Si Dios te habla, te predica, te dice, deja de hacer todo esto, y te lo dice por muchas bocas, entonces, ¿qué? Y tú no obedeces, que al final Dios dice, bueno, yo te lo dejo. Y mira lo que dice el 26, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entrega cuando tú no obedeces y Dios te habla y te habla y te habla, y sobre todo cuando tú conoces a Dios. Porque el impío que está allá afuera, que no conoce a Dios, hermano, Dios tiene misericordia y lo trae. Pero cuando tú conoces de Dios y aún conociendo a Dios, tú quieres seguir permitiendo que tu corazón se envanezca. Tú quieres seguir andando en tus deseos y en tus pasiones. Tú no quieres escuchar la voz de Dios que habla a través de sus profetas. Entonces dice aquí, hermano, dice aquí, que como tú no aprobaste tener en cuenta a Dios, Dios te entrega una mente reprobada para que hagas cosas que no convienen. Por eso es que usted ve que mucha gente que estaba llena de Dios y que buscaba de Dios, pero como se envaneció su corazón y dejó de agradarle y de obedecer y de escuchar su voz, entonces usted se sorprende cuando tú oyes que un pastor cayó en la homosexualidad, vino a la prostitución, la pastora, y hacen cosas que tú te sorprendes. Tú dices, pero ellos conocen de Dios y saben que eso no se puede hacer. Estoy hablando de gente que conoció a Dios y se apartó. No estoy hablando de gente que no lo conoce y que Dios lo llamó en esa condición y Dios lo libertó. Amén.
Estoy hablando de gente que sí conoce a Dios y aún conociendo a Dios, se envanece su corazón, no obedece a su voz. Dios le habla, le amonesta y aún así, entonces Dios te entrega a una mente reprobada. Eso pasó con el rey Acab. Por eso Dios permitió que esos 400 profetas ministraran mentira, porque Dios lo entregó a una mente reprobada por cuanto Acab no obedecía ni se sometía a la ley de Dios. ¿Qué le pasó al rey Josafat? Dios tuvo misericordia de él, pero entre todo hay muchas cosas buenas que podemos resaltar que hizo el rey Josafat. Una de las cosas que podemos sacar del rey Josafat fue la importancia de la obediencia a Dios, porque él era un hombre obediente y se preocupó porque su pueblo aprendiera. Otra cosa buena que podemos resaltar de él, hermano, fue la necesidad de buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Este hombre siempre quería moverse en la dirección de Dios, pero hermano, no solo basta con ser oidor, también hay que ser hacedor. Amén, eso es importante. Y lo que no podemos copiar, hermanos, obviamente, ¿sabe qué es? Es no hacer alianzas. El rey Josafat primero hizo una alianza de parentesco familiar con el rey Acab. Eso trajo la ruina, no solo que estuvo a punto de morir, pero después que él murió, trajo la ruina porque reinó su hijo y como estaba casado con la hija del otro malvado, ¿qué fue lo que esa chica aprendió? Cosas malas. ¿Y qué terminó haciendo Joram, el hijo del rey Josafat? Mató a sus hermanos. Cometió una vileza en Israel. Es por esa alianza que hizo el rey Josafat. Segunda alianza que hizo, una alianza de negocios con el rey Ocosías. ¿Y qué pasó? Como era un rey impío también de Israel, que Dios permitió que cayeran en la ruina. Ten cuidado con quién haces alianza de negocios, porque puedes caer en la ruina. Es mejor tener 10, ganarte 10 limpiamente, que quererte ganar mucho, pero que tu alma se pueda contaminar. Así que en esta mañana, el mensaje que Dios quiere dejar, hay muchas enseñanzas, pero entre esas, ten cuidado con quién haces alianza. Ten cuidado con qué conversaciones estás oyendo, que te pueden contaminar tu oído, que pueden contaminar tu mente, que pueden contaminar tu alma y tu corazón. Que Dios les bendiga. Amén, poderosa palabra. ¿Con quién haces alianza? El pueblo de Dios a veces no tiene el discernimiento espiritual para en el momento que se va a aliar en amistad, en negocio, en una relación con alguien. Y como lo podemos ver, lo dijo la pastora Vanessa a través de cómo leíamos la palabra, estas alianzas nos pueden llevar hasta la propia muerte. Estas alianzas nos llevan a juicios determinados de parte de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no están sujetas a la voz de Dios. Yo sé lo que ella decía, uno como profeta es menospreciado, es vituperado. Por ahí hay un hijo que está en la plataforma que decía a la esposa, pero la madre solo profetiza cosas malas. Hoy cuando oí a pastora Vanessa, él sabe, él está ahí escuchando y él hoy entiende por qué esta profeta le profetizaba cosas malas, porque no estaba alineado con Dios. Y a veces tú no estás alineado con el Señor, pero quieres que Dios te diga cosas buenas. Y uno como profeta, a veces el Señor, yo no voy a decir eso. No, esa palabra es muy dura. Pero Amén. sabes, ahí está el hijo, pastora, ahí está el hijo Amén, que amén. decía esto de la madre. ¿Cómo lo decías, Alfredo? Yo le decía a mi esposa, buenos días. Yo le decía, porque ella me decía, amor, Luzma me dijo esto. Entonces yo le decía, no, amor, qué pereza, Luzma no dice sino cosas malas, ella no profetiza sino cosas malas. Pero de verdad que sí, todo lo que la pastora me profetizaba, así salió todo. Ahora escuchando la prédica de la pastora, iba con mi esposa y le decía, amor, esta prédica nos hubiera servido mucho tiempo atrás, porque eso me pasó a mí total como la pastora lo dijo. Tuve una prosperidad muy grande, Dios me dio una prosperidad muy grande, pero me alié con personas que no debía y Dios, la pastora sabe hasta dónde me llevó Dios, que ella me decía, hijo, todavía te falta bajar más, y yo, madre, pero ¿cómo voy a bajar más? Es que no entiendo, no hay, ¿cómo? Si ya estoy en lo más profundo, ella me decía, no, todavía te falta.
Y yo me asustaba mucho cuando ella me profetizaba, porque yo le decía a mi esposa, no, ella no me profetiza, sino cosas malas, es verdad. Amén. Pero saben, hermanos, él está ahí dando testimonio. No era que yo le quería profetizar cosas malas, eran mis hijos espirituales. ¿Qué madre espiritual no quiere ver a sus hijos en bonanza y en bendición? Pero ellos sabían que debajo, en su interior, en la intimidad, estaban haciendo cosas que quizás yo como madre espiritual no las sabía. Pero que Dios, porque tú no te le puedes esconder a Dios. Tú puedes hacerle trampa al mundo. Tú te puedes querer hacer trampa a ti mismo. Tú puedes querer mentirte a ti mismo y acomodar las cosas, pero a Dios no, hermano. Y esa palabra de pastora Vanessa, yo la oía y yo decía, ahí está Alfredo y Pilar en primera fila, sí, al frente escuchando. Amén, amén. Amén, amén, no, como dice la pastora, o sea, no es que ella me quería decir lo malo, no, sino que Dios me habló mucho, mucho, mucho a través de ella. Y me insistió muchas veces eso, las alianzas, mira con quién estás. Y yo en ese momento estaba cerca de todo, menos de Dios, y no hice caso, y esas fueron las consecuencias. Pero sí, la pastora siempre estuvo ahí, me dijo, vea, Dios me está mostrando esto, pero así como ella me lo decía. Yo quiero que para cerrar esto vamos a orar por discernimiento espiritual. Porque lo que hace al pueblo llegar a eso es que el pueblo pierde el discernimiento. ¿Por qué? Porque sale de la comunión con el Dios Todopoderoso. Así que vamos a decirle ahí, cierra tus ojitos, pastora Caterine, vamos a poner una adoración de fondo, porque yo creo que necesitamos que se active en el pueblo de Dios el discernimiento. Estamos a punto de terminar el año, estamos a mes y medio de terminar el año, hermanos. ¿Cómo voy a terminar este año? ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy yo preparando mi 2025? ¿Con quién estoy aliada terminando el año? Tienes tiempo de arrepentirte. Tienes tiempo de cortar esas malas alianzas que van a traer a tu familia muerte, escasez, ruina, enfermedad. Así que vas a comenzar ahí a decirle tú al Señor con tus labios sin abrir el micrófono. Padre, en esta mañana te doy gracias porque sé que sobre mí hoy se despierta un discernimiento sacerdotal. El discernimiento del nuevo creyente viene sobre mi vida. Diga, me coloco en posición de operar en esta unción, en esta mañana que se comienza a aplicar en mi vida. Conéctame con las 5 funciones del ministerio que agudizarán de hoy en adelante mi discernimiento. Diga, atraigo la unción por la cual el hierro aguza al hierro. Renuncio a toda falsa motivación y a los espíritus de error que afectan hasta hoy mi discernimiento de una manera negativa. Me propongo de hoy en adelante buscar las cosas que son según el Espíritu de Dios y renuncio a las cosas que son según la carne. Declaro que la justicia de la ley se cumplirá en mí, porque en esta mañana decido renunciar a las cosas de la carne y no ando más en ellas. Declaro que la carnalidad de hoy en adelante será mi enemigo. Tengo una mente espiritual y renuncio a la carnalidad mortal. La mente carnal es un enemigo de Dios y también de hoy en adelante será mi enemigo. Renuncio a las cosas de la carne que no agradan a Dios. Me entrego totalmente de hoy en adelante a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Mis facultades mentales comienzan a entrenarse para practicar las diferentes cosas morales, buenas y nobles,
que el Señor ha puesto en su palabra. Señor, me aparto de lo malo y sujeto a mí la ley divina. Dios, guíame y ejercítame a discernir entre lo que es de luz y dejar afuera la oscuridad. Diga, en esta mañana me esfuerzo para ser diestro y experimentado en la doctrina de la justicia en Cristo Jesús. Estoy en conformidad con la voluntad de Dios en propósito, pensamiento y acción. Declaro en esta mañana que estoy vestido del poder de Dios para ver el ámbito espiritual de hoy en adelante. Este ámbito incluye lo que es tiniebla y lo que es luz, para yo poder discernir, Padre, entre lo bueno y lo malo. Jesús, gracias por las cosas que me has revelado y me seguirás revelado por mis 5 sentidos, que hoy hay una unción de activación en ellos para que estén más activos que nunca. Seré un buen administrador. Renuncio a las cosas con las que mi mente tratará de engañarme por medio de las fortalezas. Las echo fuera ahora, en este momento, en el nombre de Jesús. Que la gracia y el poder de Dios sea manifiesto en este nuevo tiempo en tu vida. Es una palabra que yo te animo que la leas una y otra vez, porque sé que así como habló a mi vida, como habló a la vida de Alfredo, de Pilar, de Pastora Caterine, de Pastor Alexander, de Jessica, de Iliana, de Cecilia, de Termut, de cada uno de los que están en plataforma, es hora de que la pongamos por obra y desechemos toda alianza incorrecta para cerrar un año en victoria. Pastora Vanessa, mil gracias por esa palabra de poder, porque hoy ha traído una palabra para libertar un pueblo antes de cerrar un ciclo, porque no se puede pasar a otro ciclo con una mala alianza, sino aliados de la mano del Señor. Pastora Caterine, para cerrar, por favor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Pastora, muchas gracias por allí, a su escudero Junior, un abrazo, que el Señor te bendiga, que el Señor siga usándote en gran manera en esa adoración, al igual que a su hija Pastora. Y esta es la casa. Ahí también hay otra persona de nuestro ministerio, ahí está mi hijo Junior, pero también está la hermana de Venezuela, Isbelia, que es parte de nuestra congregación. Han entrado algunos también de nosotros, así que los bendecimos a todos y a toda esta comunidad. Y la gloria es de Dios, hermanos. Yo le pedí a Dios que me usara y tenía ese sustico. Yo le decía a mi hija, cuando uno no siente ese sustico para ministrar, entonces ya uno está mal, porque ese sustico es que Dios te está diciendo, no eres tú, soy yo. Así que la gloria es de Dios. Gracias, amadas. Amén. Muchas gracias a usted por su disposición, el amor con que sé que le sirve al Señor, y esta es su casa, que no sea ni la primera ni la última. Háganos saber, aquí siempre hay agenda abierta, siempre hay agenda disponible para todo aquel que traiga una palabra de parte del Señor. Les amamos, les bendecimos.